Buenos días, acá con nuestro invitado y experto profesional en pediatría, en trabajo con neonatólogos, en cuidado intensivo neonatal y con su carrera profesional en bioética, muy importante, el doctor Jeffrey Alarcón. Muchas gracias, Jeffrey Aragón, sí Muy señor. contentos para continuar el tema centrado en la eutanasia en niños menores de 6 años como una pregunta para Colombia. Se sabe que existen esos casos, que siempre han existido, verdaderas eutanasias por fuera de la regulación de la sociedad, por fuera de la regulación de la ley, por fuera de los consensos de las academias de pediatría y las especializaciones de neonatología, por fuera de la religión. Ha existido siempre esa eutanasia en la intimidad de niños con graves enfermedades, condenados a un tiempo breve de vida, a una vida lastimosa con graves discapacidades. Y la idea que tenemos es preguntarnos por qué Colombia no ha regulado aún ese espacio. Sabemos que al regularlo, desde todo punto de vista médico, ético, legal, incluso religioso, se puede hablar ya no de eutanasia, sino realmente de muerte digna en niños de esa edad, de 6 años o menos, porque los de 6 años o más están cubiertos por las normas de la Corte Constitucional. Entonces, ese es el motivo de nuestra reunión de hoy, de nuestro diálogo, para hablar de ese espacio y hablar de qué alternativas tenemos frente a ese espacio para convertirlo en un espacio para la muerte digna, si es posible. Bueno, muchísimas gracias, doctor Santoyo, por la invitación. Ahí pues una aclaración, no, digamos, ejerzo la neonatología, pero como pediatra pues sí, obviamente es un tema de interés y desde la bioética, por supuesto. Y obviamente es un tema polémico, no es sencillo de abordar, en el mundo todavía hay discusiones al respecto, y pues yo creo que sí vale la pena traerlo pues a la palestra en Colombia, de qué vamos a hacer frente a esta situación, porque los casos existen, están, pero nos falta darle también profundidad académica, conceptual y vivencial de la situación. ¿Por qué no se ha tocado? ¿Por qué es ese limbo constitucional? Se ha tocado la edad de los 7 años hacia adelante y hasta la muerte, pero se ha dejado ese espacio. Hay dos espacios que han sido muy poco atendidos. En mi concepto todavía la sedación al final de vida y la sedación en la muerte es un espacio que no está bien regulado. Ahí hay unas confusiones entre la sedación paliativa terminal sostenida y la eutanasia. Y esto no se merece una regulación, una aclaración. Y el espacio más abandonado es este, Sí, de estos neonatos y niños de esta edad temprana, de la infancia, digamos, temprana. Y hablemos un poco, doctor, sobre por qué se está dejando de último ese tema. yo creo que hay varias cosas, ¿no? Primero, yo creo que es un tema tabú en la sociedad. Si hablar de muerte en cualquier edad, en adultos es complejo, creo que mucho más en niños, pero la vez pasada lo habéis mencionado también. Eh, digamos que Foucault deja muy claro que llega la modernidad y cambia ese concepto de muerte en la niñez, cuando era algo muy frecuente, muy típico. Con los cambios en la modernidad, la mejoría de la seguridad pública, la higiene, pues obviamente tenemos una mejor sobrevida. Y creo que también la sociedad y sobre todo la sociedad occidental traslada muchos de sus ideales como en esa potencia a los niños. Los niños van a ser adultos productivos, esa niñez es la que toca cultivar para que cuando sean adultos pues sostengan la sociedad. Y yo creo que es un tema también cultural en primera instancia, que evitamos hablar del tema.
Es evidente que hemos bajado las tasas de mortalidad infantil y perinatal, pero pues todavía existe, ¿sí? Y en el mundo inclusive cada vez se está restringiendo, sobre todo en las sociedades desarrolladas, al tema de las malformaciones, al tema de los problemas o errores innatos del metabolismo, donde está quedándose como ese núcleo, ese nicho, donde se vuelve problemático el tema de la muerte. Pero también, y de una u otra manera, pues yo obviamente no soy abogado, pero eh, también digamos que el derecho debe responder o responde cuando comienza a haber una necesidad sentida de hablar del tema. Y un poco ahí viene el tema, otras sociedades, otros países lo han venido trabajando. El caso, por ejemplo, de Holanda, bueno, Países Bajos hoy en día, que ha venido desarrollando pues vanguardia un poco sobre el tema, más allá de que sea adecuado o inadecuado. Creo que ellos se han arriesgado y han puesto un punto de referencia a nivel mundial, pues de que el concepto de muerte es intrínseco a la vida humana y a múltiples formas de vida. Y ellos han dado ese paso, y especialmente en la población neonatal, que es mucho más difícil a veces abordar el tema. Pero creo que es una sumatoria de dos elementos, tanto la cultura, la sociedad, este tipo de sociedad, otras culturas, otras sociedades convergen y tienen una relación un poco más fácil con la muerte. Yo creo que en Occidente nos enredamos más la vida, siento yo. Sí, las culturas y las sociedades, y me gustaría anotar algo que hemos conversado fuera de cámaras, también las profesiones, los encierros disciplinares, ¿no? Hemos reflexionado sobre por qué se dice que los geriatras le tienen fobia a la tanatología Y los y se pediatras. amarran a mantener la vida cuando está al final de la misma y en condiciones difíciles, se aferran todavía a sus cuidados de gerontología y al cuidado paliativo y no quieren ver otras opciones. También los pediatras le tienen fobia también a la muerte digna y eso hace contraste con la cultura de Holanda, que precisamente de los años 70 la inquietud surgió en los pediatras. Hablaremos sobre ese protocolo de Groningen eh, que se hizo, fue ya en el siglo XXI, los albores del siglo XXI, año 2005, pero empujado por los pediatras, en una sociedad que se tiene muy claro que, que hay una responsabilidad social en esos temas y que hay una necesidad de regulación para que no haya abusos y no les gusta trabajar en la clandestinidad. Entonces los pediatras que estaban de acuerdo con la muerte digna en ciertos casos de recién nacidos, empezaron a decir, bueno, vamos a hacer un protocolo y vamos a pedirle a las instancias del Estado, instancias judiciales, instancias de regulación, para unos comités que opinen sobre este tema desde diferentes puntos de vista, un enfoque multidisciplinario y que esté esto controlado, qué se hace, por qué se hace, quiénes lo hacen, qué condiciones hay que cumplir. Y entonces ya después de 30 años de discusión, pues en el año 2004 hicieron sus primeros protocolos los pediatras en ese hospital y luego ya la Sociedad de Pediatría los tomó como propios y vino ya el Estado a dialogar con A los regular. pediatras. Una cosa totalmente diferente a lo de nuestra cultura colombiana, ¿no? Dejemos eso como un problema de los padres y dejemos eso como si acaso se hace una interrupción de una vida en condiciones de indignidad en esos casos, dejémosla por allá y no nos hablen de eso. Supuestamente está en los códigos como un homicidio pietístico, pero tiene una condena inmensa, pero no hablemos de eso, tolerémonos y está la historia nuestra llena de algunos médicos que confesaron haber hecho casos de eutanasia en estas edades tempranas y pues no pasó nada. Y la sociedad los aplaude en general, digamos, lo ve como bien, como alguien valeroso, heroico, que soluciona casos puntuales, pero tienen ese problema, son casos puntuales, no son casos a los cuales la sociedad
que sufre esas situaciones, la población en esas situaciones, los padres de familia tengan eso como una opción, no como una obligación, que no es un plan de eugenesia, de mejoramiento de la raza, sino es un plan de manejo de esas situaciones y lo que Compasivo. implican. Bueno, hablemos un poco más hablemos de las diferencias que hay en las variables que conforman el cuerpo de la muerte digna en adultos versus la población esta que estamos hablando, cómo esas variables, qué tantos son aplicables en los niños y qué tanto no, para mirar los problemas, uno de los problemas que hay para la regulación de estas circunstancias. Bueno, digamos que en contextos médicos de atención en salud hay más o menos como 6 escenarios, especialmente en esta población, en niños neonatales, de cómo se puede terminar la vida. ¿Sí? Una primera posibilidad es si un niño tiene una condición crítica, una enfermedad que puede ser considerada intratable, o que la evolución de su condición lo puede llevar a la muerte inminente, pues es evitar que llegue a una unidad de cuidados intensivos neonatal. Eso es como la primera posibilidad. No requiere, no es necesario entrar a una unidad neonatal pues para someterse a procedimientos. En ese sentido, yo creo que es como el menos probable de los casos. Muchos de estos niños nacen prematuros o tienen alguna condición de salud en el momento de su nacimiento y pues terminan en estas unidades. Lo segundo es la posibilidad, por ejemplo, de un niño que esté ventilado, que esté con un soporte ventilatorio, que está con un sistema de ventilación mecánica y que por la misma evolución pues es imposible como revertir la situación y va a fallecer. Tenemos la tercera posibilidad que sería quitar los soportes. Yo tengo ya un paciente neonatal estable, pero debido a sus morbilidades o a su situación, pues es mejor ir como haciendo una proporcionalidad terapéutica e ir comenzando a retirar muchos de los soportes. O en el paciente inestable, que es mucho más complejo. Entonces yo tengo un paciente inestable que requiere esos manejos de soporte, pero sé que la evolución va hacia allá de comenzar a retirarlos. Esos son como los 4 primeros como grandes escenarios. El otro escenario es no hacer nada. ¿Sí? No hacer nada en qué sentido. Ya el paciente se interviene, se trata y pues yo dejo que siga el curso natural de la enfermedad y de la situación que lleva a la muerte. Y la sexta posibilidad es la que surge ahora con este protocolo de Groningen y es, bueno, si eso ya se evalúa, se considera, de que se haga una terminación activa de la muerte por parte, pues como un acto médico. Sí, queda claro, como lo explica muy bien el doctor Aragón, que en Holanda y aquí en Colombia se acepta para esa población que estamos tratando de neonatos y hasta los 6 años de edad, se acepta lo que es el cuidado paliativo y se acepta lo que es llamado limitar los esfuerzos terapéuticos o reorientar los tratamientos, de no hacer lo que es desproporcionado, de no iniciar medidas de soporte vital o retirarlas. Eso no tiene mucha discusión cuando entiendo que no está todavía regulado por el ministerio. Sí, no, no es tan Ni fácil. siquiera eso está regulado Sí, sí. y que Queda a debería criterio estar, médico. Sí, queda como a queda criterio a médico la criterio experiencia médico, también del sí. grupo médico. Debería estar la Sociedad de Pediatría con un protocolo para esas dos cosas por lo menos, No, ¿cierto? se ha hecho ya algunas aproximaciones desde la Sociedad Colombiana de Neonatología, Pero pero existe obviamente un protocolo hay para algunas eso. aproximaciones, desde éticas, de, digamos, la proporcionalidad, pero a la larga, digamos que queda decisión del grupo médico. Sí, la pregunta es, por ejemplo, si soy el padre de un niño que está en esas condiciones de considerar no iniciar o retirar medidas de soporte vital, hacer solo cuidado paliativo, si va a terminar en sedación o no. em, el pediatra que atiende ese caso puede decir, estoy actuando de acuerdo a las normas de la Sociedad de Pediatría o tengo ya un cierto consenso que me permite actuar, a cuando no esté escrito un protocolo específico. No, no están tan claros los protocolos actualmente. Mm. Sí hay unas normas muy generales, digamos, desde el punto de vista ético, de obviamente preservar la vida, hacer una atención pues con los recursos disponibles, pero no hay, digamos, unos protocolos que me digan, oye, en estas condiciones considérelo
o no lo considere. Ahí viene el tema y es pues también un punto también de debate. Entendemos que pues aquí los tratantes, el médico tratante va a ser el neonatólogo o la neonatóloga, pero también es un poco abrirse la idea que en casos complejos, porque se está comenzando a limitar esos casos complejos, se requiere un apoyo multidisciplinario. Muy bien. Sí, cuando no hay normas, pues el médico actúa según su Lex leal artis. saber entender y sus valores y su moral y ética personales. Y pues no parece deseable en principio esa, no llamemos libertad del médico, sino también esa soledad Más bien la soledad. que no Sí. tiene apoyo y tiene temores justificados de pronto de ser demandado, de ser sometido a un proceso. También hay unos compromisos institucionales. Entonces sí es buena una claridad. Si no hay esas claridades y esas normas, esos protocolos claros a nivel de las sociedades médicas y a nivel de las instituciones propias, en estos casos como tan lógicos de no hacer medidas desproporcionadas y eso, ¿qué, qué no decir de la ausencia de esos protocolos en los casos graves? En esos casos graves en que la pregunta es vivir o no vivir. O sea, prácticamente a donde se ha restringido la palabra de eutanasia es, la mayoría de la gente habla de eutanasia, hoy en día está restringido al acto médico de un procedimiento corto, parecido a una anestesia general, pero profunda, que termina en paro cardiorrespiratorio. Y entonces, esa pregunta por ese tema específico la afrontaron en ese protocolo, ¿cierto? Sí. Y es a donde iremos nosotros dos y queremos avanzar más allá de nosotros dos conversando sabroso acá en este parque, en este ambiente tan lindo. Queremos llegar a la sociedad, inquietar la sociedad a raíz de los audiovisuales que están saliendo, como en el programa Informantes, el caso que acabamos de presentar en nuestra grabación anterior, y queremos mover la Corte Constitucional, mover las sociedades médicas, mover los centros de bioética y la sociedad, los grupos de interés, por supuesto, quienes trabajan en la defensa y el bienestar de los discapacitados, para que sea un tema compartido y dejar esta soledad en que vivimos de unos solamente reflexionando y otros enfrentando las situaciones diarias en nuestro trabajo. Digamos que bueno, ahí hay varios elementos. Un poco el contexto del protocolo de Groningen. Como usted lo mencionaba, pues también es un proceso de 30 años más o menos de trabajo. O sea, no salió de un día para otro, de acumular muchos casos y hacer una reflexión frente a los mismos. Y digamos que hay 5 particularidades, o pero 4 particularidades que se tienen que cumplir en este protocolo. Lo primero, ellos establecen que los niños que entran en este proceso de eutanasia neonatal tienen que tener un diagnóstico, un pronóstico claro de que la enfermedad o es incurable o es intratable o la evolución de la enfermedad ya no tiene una reversa, tiene un punto de no retorno. Eh, Primer problema. Digamos que hoy en día tenemos más claridad también de ciertas condiciones de cardiopatías, de alteraciones neurológicas, de problemas metabólicos que sabemos que por su evolución y por su proceso natural de la enfermedad van a desencadenar o derivar en esta situación. Ahora bien, se viene problemático el tema porque tenemos avances tecnológicos, la genética ha avanzado, la ingeniería genética está también aportando mucho, la ingeniería sintética, donde puede plantearnos, no, pero podemos hacer una serie de modificaciones, terapias que nos pueden permitir mejorar la situación, como la que comentamos la vez anterior. Entonces, ahí viene un punto de tensión, porque también, obviamente, ellos lo hacen en el contexto de un país como pues, Países Bajos, es un país desarrollado que tiene también las tecnologías y unos accesos también a la atención en salud diferentes al contexto, por ejemplo, colombiano. La segunda condición es que tiene que haber un consentimiento de ambos padres y un consenso. O sea, no cualquier niño entra a esa situación. En este caso tiene que ser padre y madre o quienes hagan sus veces los que deben tener la claridad de la situación y dar ese paso para que sea autorizado. La tercera condición es que se tiene que realizar por un grupo externo y eso es bien importante en el protocolo. Muchas personas
más allá de que uno esté de acuerdo o desacuerdo, critican el protocolo porque piensa que eso es como carta libre para que cualquier niño entre en esa condición. Y hay una consideración muy particular del protocolo y dice, debe ser analizado y revisado el caso por un grupo externo. O sea, no pueden ser los médicos tratantes o el grupo tratante directamente el que tiene que dar ese concepto. Ellos lo pueden invocar, pero no son los que toman la decisión final, porque va a ser un grupo independiente el que analiza la situación. Lo cuarto, perdón, es una manera estandarizada de cómo se termina la vida, porque esa es otra de las dificultades. Lo tenemos aquí en Colombia, a pesar de que hay un protocolo en adultos, de que ya el ministerio lo ha normatizado, pero todavía hay diferencias en los diferentes centros que hacen eutanasia, de qué medicamentos, en qué proporción, en qué secuencia se utilizan. Y pues ni hablemos de la parte pediátrica, que técnicamente ya está avalado por la Corte, que tiene una resolución del ministerio, pero que no tenemos un protocolo estandarizado de cómo se tiene que hacer el procedimiento, mucho menos en neonatos, pero ellos sí tienen muy consensuado cuál es como ese paso a paso para realizar el protocolo. Entonces tiene que cumplir estas condiciones para que un niño acceda o sea candidato a la posibilidad de la eutanasia. Ahí viene un punto de intención. Ah, bueno, hay otro elemento adicional, se me olvidaba, es definir que tiene una condición de intenso sufrimiento y que sea indigno. Y eso también genera debates. Como, si en adultos es complejo definir qué es sufrimiento, qué condición puede ser tratada como intratable o indigna, pues ir a cuantificarlo en un neonato puede ser más complejo. Pero yo creo que ahí tiene la experiencia clínica. O sea, los médicos, los neonatólogos, pues son las personas llamadas que con su experiencia y en su proceso, digamos, de trayectoria clínica, los que pueden ayudar a orientar. Y también la familia. La familia dentro de ese proceso de lo que implica tener un hijo en una condición de final de vida o una condición que sea terminal, cómo también se puede definir que estamos ante una situación de intenso sufrimiento. Y de ahí se deriva el otro elemento y es de qué tipo de vida estamos hablando. Porque a veces creemos que hay una única forma de entender la vida, ¿no? A veces los médicos nos quedamos con la vida biológica y no tenemos en cuenta la vida biográfica, ni tampoco tenemos en cuenta la vida social. Y uno de los puntos claves acá incluso es llamar lo que se llama la vida inocente, que es una de las diferencias con el adulto. Algunos grupos médicos y sociedades han estado en contra de este tipo de protocolos porque consideran que la vida de un niño y de un neonato particularmente tiene una característica ontológica diferente. ¿Sí? Digamos que tiene una santidad o una forma, digamos, inocente y que eso entra a reñir con ese principio de sacralidad de la vida y que acceder o promover este tipo de conductas estaría en contra de ese principio. Y es muy particular porque viene otra pregunta de fondo y es, si hablamos, por ejemplo, de una vida inocente, ¿cuándo se pierde esa vida inocente? Primero, si se existe o no existe. Y en caso de existir, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo se acaba? Porque viene otro punto de debate y es, si eso fuera así, entonces ¿hasta qué edades uno diría, uy, es inválido hablar de eutanasia y desde qué momento hablamos de eutanasia? ¿No es inocente también un adulto en algunos momentos? Ahí también unas categorías ontológicas que son bastante a veces como bizarras, cuando se apela, digamos, a este concepto de la vida inocente. Muy bien, tiene el doctor Aragón la formación y las calidades personales para de una vez describir un panorama amplio donde hay muchas cosas sobre las cuales reflexionar y podemos solamente dejar acá nuestro programa de hoy Tentativa. para, para analizar nuestros próximos pasos. Creo que la sociedad colombiana requiere mirar ese protocolo holandés, no para copiarlo, sino para examinarlo en sus puntos fuertes o débiles, para hacer una enculturación, mirar eso cómo nos suena acá a los diferentes grupos de interés, pero es necesario mirar y debatir esos temas desde la bioética, que ha sido su discurso de diferentes miradas, y vamos a tocar esas instancias. Vamos a esperar que pase la Navidad, los villancicos, y en enero comenzamos a hablar de cuáles son las instancias, las puertas a donde vamos a tocar para empezar a mover el tema bajo un enfoque multi y
y transdisciplinar, como se necesita en estos casos. Muchas gracias y entonces quedamos comprometidos aquí con el doctor, Claro que él sí. conmigo, tiene mucha facilidad para presentar su tema y conoce muy bien el asunto, de manera que eso para mí es un soporte maravilloso y un motivo para profundizar y seguir avanzando en el análisis en sociedad sobre este tema tan delicado y tan complejo. Muchas gracias, doctor Santoyo. Yo creo que ya de manera personal y un poco desde el activismo, si se puede llamar, creo que más allá de decir si eso es válido o inválido, si lo tomamos o no lo tomamos, creo que es un tema de discusión social, ¿sí? Y ahí hago una cuña, aprovecho el momento. Con algún grupo de investigación en la Universidad Nacional se trabajó el tema cuando salió la resolución del ministerio, cuando se normatiza la eutanasia en niños, niñas y adolescentes mayores de 6 años. Se hizo un ejercicio muy interesante entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, donde se creó un instrumento llamado Cabildo Ciudadano. Un poco el fundamento que se tenía era, si este es un tema complejo, pues necesitamos involucrar a la sociedad. Y desde el concepto de la democracia deliberativa, no participativa, sino deliberativa, dar unos elementos a personas del común. De hecho, participaron personas mayores, niños, incluso con su debido consentimiento informado a sus padres, personas que no tenían nada que ver con salud, con medicina, para que después de un proceso de formación que llamamos con expertos académicos, expertos vivenciales o experienciales, que eran muchas veces pacientes, familias que han tenido que tomar decisiones, sobre todo al final de la vida, se les dieron unos elementos para que luego, con unos implicados de la sociedad civil, se pudiera hacer un debate y un encuentro, digamos, de conocimientos y de discusión frente al tema de la eutanasia. Salió un documento interesante, rápidamente las conclusiones, por ejemplo, fue, bueno, primero se necesita conocer el sistema de salud colombiano. Sí, o sea, no puede estar hablando de eutanasia sin tener el contexto de dónde se aplica concretamente en nuestro país. El segundo punto era la necesidad de los cuidados paliativos. Y de hecho, en parte la motivación de hablar de eutanasia en niños fue la situación que nos tiene el día de hoy, de que ya se estén integrando equipos de salud, equipos de atención en cuidados paliativos pediátricos especializados. Muchas personas lo están haciendo ya fuera del país. Ya hay una formación también interna en Colombia, que es una necesidad pues, clínica y de atención a los usuarios que requieren estas situaciones. Y lo tercero, el tema, por ejemplo, de la carga hacia los cuidadores. En pediatría para nosotros es fundamental, obviamente en adultos también, pero en pediatría mucho más, la participación de la familia en esta situación. Entonces ahí sale un documento interesante y yo creo que fue un ejercicio donde más allá de decir sí o no a la eutanasia, es llegar al punto central, que creo que la invitación de este espacio, a hablar de la muerte digna. Este mismo proceso sirve como modelo con los ajustes necesarios para seguirlo en estos niños neonatos y hasta los 7 años, donde seguramente pues hay más energía, más candela, más fuego deliberativo, pero esto está enmarcado dentro de un proceso muy interesante de democracia, de acción participativa, de liberación y consensos que están a la orden del día, no solo como democracia, sino para decisiones de temas que tocan a la sociedad en profundidad, de manera que esa experiencia nos va a servir y va a ser uno de los puntos importantes, creo yo, para repetirla Bueno, y aplicarla en este sector del problema que estamos hablando. Muchas gracias, doctor. muchísimas gracias por la invitación.